Hola a todos y bienvenidos a este cuarto episodio de Flor de Pavimento. Hoy tengo un tema que estoy segura va a tocar muchos corazones, porque todos en algún momento hemos tenido alguna dificultad, alguna situación complicada, conflicto con algún miembro de nuestra familia. Y es que, aunque es muy popular este dicho que dice la familia lo es todo, la familia siempre primero, pues la realidad es que las relaciones familiares no siempre son fáciles de sobrellevar. A veces las opiniones, las diferencias en el pensamiento o los malos entendidos, inclusive las heridas que tenemos del pasado, pueden hacer que nuestros lazos con nuestros familiares se rompan, ¿no? En lugar de fortalecerlos, los rompemos, los maltratamos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo sanar estas relaciones familiares después de haber pasado por un conflicto. Pero la cuestión viene, ¿cómo podemos curar las heridas? ¿Cómo podemos retomar el diálogo? ¿Cómo podemos aceptar también que en algunos casos es mejor soltar? Así que si tú te encuentras en una situación parecida o si tú conoces a alguien que también está pasando por una situación similar, quédate conmigo. Vamos a recorrer juntos un camino de sanación. Durante este episodio les contaré algunas historias que me han llegado de ustedes, los oyentes, y otras experiencias personales o de personas cercanas. Pero todos los nombres, ojo, han sido modificados para proteger la privacidad de quienes me confían sus historias. Lo importante es que tú, al escuchar estas narraciones, estas historias, te permitas reflexionar, te permitas analizar sobre tus propios lazos familiares y cómo puedes empezar a sanar. Quisiera comenzar con la historia de Grimanesa. Grimanesa es una mujer que tras la muerte de uno de sus padres empezó a experimentar una serie de conflictos con sus hermanos. Imagina que eres Grimanesa, ponte en su lugar. A raíz del fallecimiento de tu padre o madre, los vínculos que tú creías sólidos empiezan a desmoronarse. Todo comenzó con una deuda de dinero entre tú y uno de tus hermanos. No podías cubrirla, no tenías trabajo, no tenías ahorros y a pesar de que sabías que tu hermana tampoco estaba en una buena situación, ella empezó a presionarte de maneras que tú considerabas o que se consideran irrespetuosas. Lo que era una diferencia financiera terminó convirtiéndose en un conflicto personal. Luego, en lugar de hablarlo en privado, tu hermana decidió exponer tus problemas y sus problemas en redes sociales, algo que te dolió profundamente. A esto se le suma una discusión acalorada con otro de tus hermanos. Imagínate, ¿no? Ya tuviste problema con tu primera hermana, ahora tienes una situación complicada con otro hermano. Una discusión que escaló tanto que llegó a agresiones verbales y físicas. Algo inimaginable en tu familia. Para colmo, el tercer conflicto surgió cuando otro de los hermanos decidió poner un negocio en la casa, sin contribuir a los gastos de la misma. Te hace sentir de todas maneras explotado, abandonado, ignorado, ¿no? Años de dolor, resentimiento y distancia. Así vivió Grimanesa, sintiéndose sola, traicionada por sus propios hermanos.
que deberían haber sido su apoyo en lugar de hacerla sentir de esa manera. Sin embargo, después de un largo periodo de separación entre ellos, ella decidió dar el primer paso hacia la reconciliación. Fue difícil, sí, fue difícil, pero se acercó a cada uno de ellos con el corazón abierto, dispuesta a hablar, a entender y a perdonar. Y quisiera preguntarles aquí, después de escuchar este caso de Grimanesa, ¿cómo se sana una relación después de tantos conflictos? En este caso, en el caso de Grimanesa, el diálogo fue clave. Pero más allá del diálogo, fue necesario reconocer los errores de ambos lados y sobre todo aprender a perdonar, aprender a soltar ese resentimiento, ese enojo. Esto obviamente no significa que te vas a olvidar o que vas a minimizar lo que pasó, lo que sentiste en ese momento, sino entender que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Grimanesa entendió que sus hermanos también estaban lidiando con el duelo, también estaban lidiando con presión de sus vidas privadas y bueno, todos los problemas personales que uno siempre tiene, ¿verdad? Y que el dolor, la desesperación, los problemas del día a día, los llevó a reaccionar de esta manera equivocada. Si te encuentras en una situación similar, mi recomendación es que si sientes que puedes, intentes dialogar. El diálogo es clave aquí. A veces solo necesitamos escuchar y ser escuchados para poder nosotros entender el verdadero origen del conflicto. Y si el daño es muy grande y sienten que es irreparable por parte de ustedes, también pueden buscar la ayuda de un mediador o un terapeuta familiar. Ahora quisiera compartir la historia de Alberto. Alberto es un joven adulto que, aunque tiene a sus padres vivos, creció sin ellos presentes. Durante su infancia, sus padres estaban tan ocupados con el trabajo y sus propias vidas que él quedó al cuidado de su hermana mayor. Imagina que eres Alberto. Ahora nos vamos a poner en los zapatos de Alberto. Un niño pequeño que, aunque está rodeado de personas, se siente profundamente solo. Los padres no están. Y aunque tu hermana hace lo mejor que puede para criarte, no es lo mismo. Ella también es joven. Ella también está tratando de aprender a vivir su vida. Entonces, las tardes de videojuegos, las escapadas al cibercafé y las largas horas frente a la televisión se convirtieron en la única compañía con la que Alberto contaba. Cuando su hermana finalmente se fue de casa, porque esto es un momento que de todas maneras llega, todos nos vamos de casa, ese sentimiento de soledad solamente se hizo más profundo en él. Su madre, al darse cuenta de que la vida de su hijo estaba vacía sin ella, intentó acercarse, pero para Alberto el daño ya estaba hecho. Aunque compartían momentos, el respeto y la conexión genuina nunca se establecieron del todo. Años más tarde, Alberto tuvo una conversación sincera con su hermana y ambos lograron sanar esa relación. Entendieron que aunque ella no pudo ser la madre que él necesitaba, hizo lo mejor que pudo en ese momento. Sin embargo, su relación con sus padres sigue siendo un desafío para Alberto.
Aunque ellos intentan reconectar con él mediante almuerzos de fin de semana, actividades familiares, en fechas especiales, Alberto siente que ha perdido el sentido de pertenencia con su propia familia. El caso que nos trae Alberto es un caso bastante triste, pero a la vez bastante común. Creo que todos conocemos a alguien que ha pasado por este tipo de situaciones o inclusive lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Entonces, el caso de Alberto es un claro ejemplo sobre cómo la ausencia emocional de nuestros padres puede marcar la vida de nosotros como hijos. Si tú, que me estás escuchando, creciste en una familia donde tus padres estaban ausentes, es posible que sientas esta desconexión con ellos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para sanar. La clave está en reconocer las heridas que ocasionaron en el pasado, pero también en poder abrirse a la posibilidad, a poder tener esta oportunidad de reconectar con ellos. No será fácil, no será fácil. Y esto tampoco sucederá de la noche a la mañana. Pero si ambos lados, tanto tus padres como tú mismo o tú misma están dispuestos, es posible volver a reconstruir estos lazos que los unían. En ambos casos, tanto como el de Grimanesa como en el de Alberto, podemos notar que ellos están dispuestos a sanar, están dispuestos a perdonar y están dispuestos a escuchar sobre todo. Porque nosotros merecemos ser escuchados, pero también tenemos que escuchar a las otras partes. Ahora, esto no quiere decir que vamos a darles permiso a que sigan pisoteándonos, faltándonos el respeto o haciéndonos sentir mal. Pero es importante que sepamos cuál fue el detonante o cuál fue la razón por la que las otras personas, o inclusive ustedes mismos, nosotros mismos, hemos reaccionado mal, ¿no? Porque no se trata de buscar excusas, se trata de buscar la razón, el detonante, lo que los llevó a reaccionar de esa manera equivocada. Y con ello ya poder trabajar en mejorar estas reacciones, estas palabras que decimos o cómo nos expresamos nosotros mismos. También es importante que tengamos en cuenta que nosotros merecemos sanar y merecemos perdonar. ¿Y por qué digo merecemos, no? Porque al nosotros poder perdonar, nos liberamos de esta carga negativa que sentimos al nosotros cargar con rencor, con cólera, con enojo en nuestros corazones. Y parece mentira, parece algo ficticio, pero es así. Cuando nosotros soltamos estas emociones que nos lastiman, nosotros sentimos una liberación mental, emocional, y nos sentimos más ligeros, más prestos para amar, para recibir amor y para dar amor. Entonces, dense esa oportunidad de poder sanar, de poder perdonar. Claro está que con esto no estamos autorizando que la otra persona nos lastime, nos siga hiriendo o nos siga pisoteando. No, tenemos que establecer límites nosotros mismos con los que nos rodean, y las personas que nos aman y nos quieren comprenderán que ciertos actos nos lastiman. Entonces ellos trabajarán en poder frenar, ellos trabajarán en poder erradicar estos actos y estas actitudes. Entonces esto es un trabajo en equipo, tanto de su propio lado como de la persona que los ha lastimado, el familiar que los ha lastimado, su madre, su padre, sus hermanos, con quienes ustedes hayan tenido este problema con el vínculo. Entonces, en el caso de Alberto, podemos rescatar que él decidió perdonar a sus padres, se reconcilió con su hermana, y en el caso de Grimanesa,
por su lado, igual decidió comunicarse mejor con sus hermanos para poder trabajar en sus defectos. Ahora voy a comentarles sobre la historia de Julia. La historia de Julia es un reflejo de los conflictos que pueden surgir cuando uno de los padres, en este caso su madre, no puede ofrecer la estabilidad emocional que un hijo necesita. Imagina que eres Julia. Ahora nos vamos a poner todos en el lugar de Julia. Desde tu adolescencia, desde tu infancia, has visto a tu madre pasar por momentos de inestabilidad emocional. El divorcio de tus padres, las nuevas relaciones de tu madre, todas estas situaciones que ella tuvo que atravesar como ser humano, la alejaron emocionalmente de ti. Y en lugar de recibir su apoyo, te sentías sola o solo y sin una figura sólida en quien confiar. Durante mucho tiempo, Julia sintió que su madre la había abandonado emocionalmente. Las discusiones eran constantes y cualquier intento de acercamiento por parte de su madre era rechazado por Julia. Sin embargo, fue a través de la terapia que Julia logró ver la situación desde otra perspectiva. Julia entendió que aunque su madre cometió errores, también tenía ella sus propias luchas internas. Y al igual que Julia, ella estaba aprendiendo a manejar sus emociones. Hoy, en la actualidad, aunque todavía enfrentan desafíos, Julia ha decidido perdonar a su madre y darle esta nueva oportunidad para poder retomar su relación. Cada día, Julia trabaja en mantener la calma y poder comunicar sus sentimientos de manera respetuosa hacia su madre, sabiendo que sanar esa relación es un proceso largo, pero posible. Muchas veces, sanar una relación requiere más que solo tiempo. Definitivamente también necesitamos ayuda externa, como la terapia psicológica, terapia psiquiátrica, terapia familiar, como tantas las otras terapias que también existen, para poder nosotros entender el contexto completo, no ver el panorama más amplio y poder ver las cosas desde otra perspectiva. Si tú te encuentras en una situación similar, no tengas miedo de buscar ayuda profesional, por favor. Reconstruir una relación rota lleva tiempo. Sí, lleva tiempo, pero el primer paso es siempre abrir el corazón y estar dispuestos a perdonar. Finalmente, quisiera contarles la historia de Victoria. Victoria creció en un hogar lleno de violencia y abuso. Desde muy pequeña, Victoria tuvo que asumir responsabilidades que no le correspondían. Y si no cumplía con las expectativas de su madre, era víctima de violencia psicológica y física. Pero el dolor de Victoria no terminó allí. Fue también víctima de abuso sexual por parte de una de las parejas de su madre. A pesar de todo esto, Victoria permaneció en su hogar hasta que tuvo la posibilidad de salir de él. Y aunque pensó que el dolor terminaría allí una vez que ella se marchase, su madre continuó afectando su vida emocionalmente. Después de un largo periodo de separación, Victoria decidió darle otra oportunidad a su mamá.
aunque la dinámica sigue siendo tóxica. A pesar de su reconciliación, su madre continúa manipulándola emocionalmente, haciéndola sentir que ella no es capaz de ser feliz si no sigue las reglas de su mamá. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poder conversar un poco sobre este caso, ¿no? Que la verdad me ha tocado bastante el corazón, porque Victoria ha tenido que afrontar diferentes situaciones muy complicadas, tanto por el abuso psicológico, el abuso físico. Vivir en un hogar donde no te sientes seguro o segura es un martirio y definitivamente todos los hijos merecemos sentirnos seguros en nuestro propio hogar. Sin embargo, Victoria al día de hoy es una mujer muy respetable y ella me cuenta que también ella tiene su familia, entonces sabemos que ella pudo sobrellevar estos episodios, ¿no? Sin embargo, no puedo dejar de pensar en lo mal que lo ha tenido que pasar. Luego, lo del abuso es un tema bastante delicado porque estamos hablando de una menor de edad, que para ese tiempo ella nos cuenta que todavía estaba en el colegio, no sabemos a qué edad exactamente, pero era menor de edad, y que este abuso haya quedado impune, también me parece algo bastante triste y bastante preocupante. ¿Cuántas mujeres o cuántos varones, porque también se ve en ambos casos, callamos este tipo de situaciones? Y no me refiero solamente al abuso en casa, me refiero a cualquier tipo de abuso sexual, abuso o violencia sexual. Y lo callamos ¿por qué? Porque la sociedad a veces nos impone esta imagen de que a veces nosotros mismos somos quienes lo buscamos, ¿no? Cuando no siempre es así. Y si así fuera, que buscamos o que las mujeres buscan eso por cómo se visten, porque salen muy tarde en la noche, o etcétera, todas las razones que yo he escuchado, nadie tiene derecho a faltarnos el respeto. Nadie tiene derecho a tocarnos sin nuestro consentimiento. Entonces es un tema preocupante porque en la actualidad esto sigue siendo un tema recurrente, sigue siendo un problema recurrente. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a educar a nuestros hijos, a nuestros niños sexualmente para que puedan evitar esas situaciones y si suceden, que puedan comunicarlo a tiempo y no callarlo por tantos años? Porque el daño ya está hecho, pero se tiene que hacer justicia. La ley se tiene que hacer cumplir con estas personas, con estos malos elementos que no nos respetan, que no respetan la vida de nadie. Entonces, por favor, nunca es tarde. Si en algún momento tú has sido víctima de este tipo de violencia, es momento de que puedas hablarlo y no de que hagas un anuncio en tus redes sociales y que lo cuentes a todo el mundo, porque definitivamente no es algo con el que todos nos sentimos cómodos. Pero sí es momento de hablarlo con las personas que saben que sabes que te quieren, que sabes que se preocupan por ti. Y si fue un caso dentro de tu familia, dentro de tu casa, con mayor razón, comunícalo, convérsalo con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, con quien tú tengas más confianza, porque estas personas deben alejarse de tu entorno por completo y deben pagar las consecuencias. No te quedes callado. Y si puedes ir a denunciarlo, hazlo. Yo sé que a veces nos sentimos ignorados, ¿no? Me ha pasado que me he sentido sola, me he sentido desprotegida con la misma Policía Nacional del Perú, y es una pena porque son ellos quienes deberían protegernos. Hemos visto el caso tan lamentable de esta señorita hace unas semanas atrás que fue tan viral, y cómo la policía obstruye la justicia.
Y esto lo he vivido yo en carne propia. Se llama obstrucción en la justicia, ¿no? Cuando ellos llaman a la persona involucrada y les dicen, oye, mira, te están buscando. Ellos creen que está bien porque son amigos o porque se conocen, pero no está bien. Ellos como policías deben velar por nuestra seguridad y deben velar porque la justicia sea respetada. Vayan, denuncien, conversen, comuniquen. Y si es que no les hacen caso cuando ustedes van a conversarlo a las autoridades, pues pueden grabarlo y poder denunciar ante las otras entidades. Pero no están solos, no están solas. Jamás están solos, están solas. Siempre va a haber alguien que va a estar allí con ustedes. Y en este caso, estoy contenta de poder acompañarlos y poder dar mi punto de vista referente a este tema, que es tan importante. Ahora, retomando la reflexión sobre el caso de Julia, ¿no? Quisiera resaltar que este tipo de situaciones son extremadamente difíciles. El abuso, sea físico o emocional, deja heridas muy profundas, que a veces no podemos sanar solos y que el tiempo o la distancia a veces tampoco pueden sanar. Entonces, es necesario que busquemos ayuda. Rodearse de una red de apoyo. En muchos casos tenemos que soltar a las personas que nos han lastimado, porque aunque el perdón es importante, nuestra salud mental y emocional debe ser nuestra prioridad. Si tú como Victoria, nuevamente, te hablo a ti, tú que me estás escuchando, has crecido en un ambiente abusivo, quiero recordarte que no estás solo, no estás sola. Existen profesionales y recursos que te pueden ayudar a salir adelante. Y sobre todo, quiero recordarte que tienes el derecho de poner límites, incluso con la familia. Cada una de las historias que he podido traerles hoy refleja algo diferente, pero todas tienen algo en común: la familia. Esa institución que debería ser nuestra base, nuestro hogar emocional, pero que muchas veces se convierte en el lugar donde más sufrimos. Sin embargo, como hemos visto, siempre existe la posibilidad de sanar. Y sanar puede significar muchas cosas. Puede ser perdonar, puede ser reconstruir, puede ser salvar esos nexos con nuestra familia, o puede ser soltar. Sí, porque no siempre podemos reconstruir o salvar algo que siempre nos va a lastimar. Si tú que me escuchas te has sentido identificado o identificada con alguna de estas historias, o comparte una parte de esta historia, ¿no? Quiero invitarte, te invito a que reflexiones sobre qué es lo que necesitas en este momento para sanar tus propias relaciones familiares. A veces solo necesitamos dar el primer paso para que el resto siga. No olvides que mereces paz, mereces bienestar. Y si sanar una relación te da eso, pues entonces sí vale la pena que lo intentes. Pero por otro lado, si soltar es lo que tú necesitas, eso también está bien. Gracias por acompañarme en este tan especial cuarto episodio. Si este contenido te ha resonado, o si conoces a alguien que esté pasando por estas situaciones, por algo parecido, no dudes en compartirlo. Pueden encontrarme como Harumi Murakami, Flor de Pavimento, en mis redes sociales,
como Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Y recuerda, puedes contarme tus propias experiencias o enviarme tus sugerencias para futuros episodios en nuestras redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos la próxima semana, porque tenemos una cita cada viernes con un nuevo episodio de Flor de Pavimento. En el próximo episodio hablaremos sobre Navidad y emociones en nuestra propia compañía. Hasta la próxima y recuerda, siempre hay un camino hacia tu sanación. Chao, nos vemos.